Bienvenidos a su clase en línea de física. Lo que veremos hoy será movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los pasos del ejercicio. Un cuerpo o partícula describe un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. En este movimiento, el vector velocidad varía constantemente en dirección y su magnitud o módulo puede estar variando o pertenecer constante. Por tanto, un movimiento circular, una partícula, se puede mover con rapidez, constante o no, pero su aceleración forma siempre un ángulo recto de 90 grados con respecto a su velocidad y se desplazará formando un círculo. La aceleración que recibe la partícula está dirigida hacia adentro del círculo y recibe el nombre de aceleración normal, radial o centrípeta. El movimiento circular se efectúa en el mismo plano y es el movimiento más sencillo en dos dimensiones y en dos direcciones. Dos conceptos muy importantes en este tema es el ángulo y qué es un radián. Un ángulo es la apertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de circunferencia. Y un radián es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. La equivalencia de un radián en grados sexagesimal se determina únicamente conociendo el siguiente dato. 2 pi radianes son igual a 360 grados. Para esto, si ustedes quieren convertir, únicamente es realizar una regla de 3 simple. Si nosotros observamos el movimiento de una partícula o de un objeto colocado encima de un disco que gira, podemos precisar su posición si tomamos como origen el sistema de referencia del centro de la trayectoria circular. De esta forma, el vector nos indicará su posición para cada intervalo de tiempo. Se encontrará determinando por el radio de la circunferencia del mismo, que permanece constante y por tanto el vector de posición tendrá una magnitud constante y su dirección será la misma que tenga el radio de la circunferencia. Cuando el objeto colocado sobre el disco se desplace, su cambio de posición se podrá experimentar mediante desplazamientos de vector de posición, lo cual dará lugar a desplazamientos angulares. Por tanto, el desplazamiento angular es la magnitud física que cuantifica la magnitud de la rotación que experimenta un objeto de acuerdo a su ángulo de giro. Como podemos observar en ambas ilustraciones, podemos ilustrarnos que pueden haber diferentes posiciones y diferentes ángulos. Y para esto nosotros tenemos el vector de posición, que está representado por la letra R, nuestro desplazamiento angular, la posición inicial del objeto y la posición final del objeto. Conociendo esto, podremos hablar de dos conceptos muy importantes, periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa o en completar un ciclo. En el sistema internacional, las unidades del periodo son segundo sobre ciclo. Y tenemos que la frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos efectuados por un objeto en unidad de tiempo, o sea, segundos. Entonces, como puedes notar, tenemos entonces que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre la frecuencia o 1 sobre el periodo. En ocasiones se suele escuchar que se exprese el número de vueltas o revoluciones que se efectúa en un móvil en minutos, revoluciones por minutos, o mejor conocidos como RPM. Tal es el caso de un disco de pasta que produce un fonógrafo, ¿no? Lo que podemos ver por ahí en muchos de nuestros abuelos es de que antes se utilizaba ciertas revoluciones para poder reproducir algunos discos. Entonces, si ustedes desean conocer su frecuencia, debemos de transformar sus revoluciones por minuto a revoluciones o ciclos por segundo. Entonces,
¿Cómo podemos con nosotros conocer la velocidad de este movimiento angular? Pues se dice que la magnitud de la velocidad angular representa el cociente entre la magnitud de desplazamiento angular de un cuerpo y el tiempo que tarda en efectuarlo. Como anteriormente habíamos visto, es desplazamiento sobre unidad de tiempo. Entonces ahora vamos a hablar que el desplazamiento son los grados y el tiempo seguimos siendo segundos. Entonces podemos observar que tenemos dos formas de calcular de acuerdo a los datos que tenemos y que también ya se hizo una relación con respecto a la frecuencia. Entonces podemos decir que es el desplazamiento por unidad de tiempo, o podemos efectuarlo a través de la ecuación 2pi por la frecuencia. Y para el movimiento circular uniforme acelerado, las ecuaciones empleadas son el mismo que el movimiento circular uniformemente acelerado, son las mismas que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con las siguientes variantes. La primera, la magnitud de desplazamiento que antes utilizábamos, que estaba en metros, ahora vamos a utilizar el desplazamiento angular, que está determinado por radianes. La magnitud de la velocidad, que estaba expresada en metros por segundo, vamos a utilizar la velocidad angular con sus unidades radianas sobre segundo. Por último, vamos a tener como resultado que la magnitud de la aceleración, en vez de utilizar metros sobre segundo al cuadrado, vamos a utilizar entonces la aceleración angular con unidades radianes sobre segundo al cuadrado. De ahí utilizamos la misma lógica. Bueno, ahora vemos un ejemplo. El problema dice: un mezclador eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular de 20 radianes sobre segundo a 120 radianes sobre segundo en 0.5 segundos. Las preguntas son: ¿cuál fue la magnitud de la aceleración media? Segunda pregunta: ¿cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer son ubicar nuestros datos. Para eso nosotros tenemos entonces que la velocidad angular está representada por la letra W sub 0. Va a ser igual aquí a 20 radianes sobre segundo. Ok. Segundo, el otro dato que tenemos es la velocidad angular final. Y es de 120 radianes sobre segundos, con un cambio de tiempo de 0.5 segundos. ¿Ok? Las variables a conocer va a ser la magnitud de la aceleración, vamos a ponerle aceleración media, igual a un signo de interrogación, no lo conocemos. Y el otro es la posición, ¿no? En este caso la posición queda representada como el ángulo. Va a ser igual a ¿quién? No conocemos la posición. Las fórmulas que vamos a emplear están inmersamente mencionadas en la última presentación, donde vamos a utilizar un movimiento circular uniforme acelerado. Entonces, con la teoría que anteriormente hemos visto, vamos a sustituir lo que ahora conocemos como el desplazamiento y la velocidad. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener que la aceleración media va a ser igual a ¿quién? A una fracción de la velocidad angular final menos la inicial.
entre unidad de tiempo. Esto ya lo hemos visto anteriormente, solo estamos cambiando los conceptos. Posterior a esto, para el inciso B, vamos a utilizar que el ángulo corresponde ¿a quién? A la velocidad inicial, en este caso es esta, por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Borramos esto por acá. Y listo. Ahí están nuestras fórmulas. Y bueno, ahora vayamos a la parte de operaciones. Tendremos entonces, acá son 120 radianes sobre segundo menos 20 radianes sobre segundo entre unidad de tiempo, que fueron 0.5 segundos. Como resultado vamos a tener que la aceleración media va a ser igual a ¿quién? A 200 radianes por segundo al cuadrado. Y por último, tendremos que entonces que la posición a la que se encuentra en ese tiempo está determinado por 20 radianes sobre segundo, que multiplican 0.5 segundos, más la aceleración que acabamos de encontrar, 200 radianes sobre segundo cuadrado, multiplicados por el tiempo al cuadrado. .5 segundos al cuadrado sobre 2. Esto nos dará un resultado aproximado de 35 radianes. Si nosotros lo quisiéramos conocer en ángulo, únicamente tendríamos que realizar la conversión correspondiente para conocer en grados. Eso es todo en el video de hoy. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a visitar nuestro canal, ya que hablamos de diversas materias, y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios.